Bienvenidos a una nueva emisión de El Observatorio de Medianoche. Esta noche vamos a sumergirnos en uno de los rincones más enigmáticos de nuestro planeta. Olvidaos de los típicos folletos turísticos. Hablamos de las Islas Galápagos. Un lugar donde una violencia geológica insondable y el choque titánico de corrientes oceánicas forjaron un laboratorio viviente que desafía toda lógica. La gran incógnita que nos reúne hoy es esta. ¿Cómo es posible que un puñado de rocas volcánicas, escupidas desde las entrañas de la Tierra y completamente estériles, acabaran reescribiendo por completo las leyes de la biología? Es un absoluto misterio de pura persistencia. Para desentrañar esto, seguiremos una hoja de ruta clara. Analizaremos su violento nacimiento volcánico, ese viaje aparentemente imposible que trajo la vida, el famoso laboratorio evolutivo, la brutal marca histórica del ser humano y, finalmente, la frágil línea de la conservación moderna. Entremos en la sección 1, un nacimiento volcánico y absolutamente aislado. Si miramos los datos geológicos, vemos algo fascinante. Las islas no nacieron a la vez. Emergen de un punto caliente estático bajo la corteza terrestre, mientras la placa tectónica de Nazca se desliza inexorablemente hacia el este. Es una especie de cinta transportadora milenaria. Fijaos en el contraste. Las islas del este, como San Cristóbal, son antiguas, con volcanes extintos de hace millones de años. Pero en el extremo occidental, islas jóvenes como Fernandina siguen escupiendo fuego, creando nueva tierra hoy en día. Y en medio de este caos de basalto tenemos el agua. El archipiélago es un oasis, pero solo gracias a una colisión invisible de fuerzas colosales. 3 inmensas corrientes oceánicas chocan exactamente aquí. La gélida corriente de Humboldt desde el sur, la cálida corriente de Panamá desde el norte y la profunda corriente de Cromwell. Es una batalla perpetua en el mar que transforma estas aguas en una rareza tropical. El verdadero motor de este oasis es un fenómeno conocido como afloramiento. La corriente de Cromwell, oscura, helada y cargada de nutrientes del fondo marino, choca de frente contra las faldas submarinas de las islas. Esa colisión empuja el agua rica en nutrientes hacia la superficie, creando una explosión masiva de fitoplancton, o sea, el alimento base que permite que, contra todo pronóstico, haya pingüinos nadando en la misma línea del Ecuador. Pasamos a la sección 2, la llegada de la vida. Quizá el mayor enigma de todos. Porque claro, estamos a 1000 kilómetros del continente sudamericano. Muchos buscarían explicaciones fantásticas a cómo la vida cruzó 1000 kilómetros de océano vacío, pero la pura verdad es a menudo más extraña que la ficción. La naturaleza tiene sus métodos: esporas llaves arrastradas por tormentas ciclónicas, semillas resistentes a la sal flotando a la deriva durante meses, y lo más increíble, animales aferrados desesperadamente a gruesas balsas de vegetación arrancadas del continente, sobreviviendo semanas bajo un sol abrasador. Llegados a este punto, voy a abrir el buzón global del observatorio. Tenemos un mensaje de Carlos, que nos escucha desde una noche de tormenta en Galicia. Carlos pregunta: si la vida llegó flotando a la deriva, ¿por qué el ecosistema de las islas es tan raro? ¿Por qué no hay grandes mamíferos nativos? Es una pregunta excelente. Y la respuesta está en la pura brutalidad de ese viaje letal. Es un filtro implacable. Los anfibios mueren desecados por la sal del mar. Los mamíferos, con sus metabolismos rápidos, mueren de hambre o sed. Solo los reptiles, con su asombrosa capacidad de ralentizar su cuerpo, lograron sobrevivir a esa travesía infernal. Y así entramos en la sección 3, el laboratorio de la evolución, donde los supervivientes se transforman. Aquí es donde entra en juego la radiación adaptativa. Imaginemos a ese puñado de especies exhaustas llegando a una tierra dura pero sin competencia. Ante ellos, un lienzo en blanco. A partir de un único ancestro, las especies comenzaron a mutar, a diversificarse rápidamente en formas radicalmente distintas para dominar cada rincón, cada nicho ecológico insólito que las islas ofrecían. Y aquí, en el observatorio, nos gusta derribar los mitos. A menudo nos imaginamos a Charles Darwin paseando tranquilamente por las Galápagos, mirando a los pájaros y teniendo una gran epifanía evolutiva de la noche a la mañana. Pues no fue así en absoluto. Darwin ni siquiera organizó bien las etiquetas de sus aves. La verdadera revelación ocurrió en una oficina de Londres meses después, cuando el meticuloso ornitólogo John Gould analizó los especímenes y comprendió que no eran pájaros aleatorios, sino una sola familia de pinzones que había mutado de formas asombrosas. Porque las mutaciones de estos pinzones parecen sacadas de una pesadilla o de pura ciencia ficción. Hablamos de pinzones que han aprendido a usar herramientas, empuñando ramitas para sacar larvas de los árboles, pájaros que se dedican a limpiar garrapatas del cuello de reptiles gigantes, y en las islas más secas y hostiles, pinzones de pico afilado que han evolucionado hasta convertirse en vampiros, bebiendo la sangre de otras aves marinas para sobrevivir. Este es el implacable laboratorio de la selección natural.
pero ningún aislamiento dura eternamente. Pasamos a la sección 4. Piratas, balleneros y la huella histórica. Este santuario impenetrable fue descubierto por mera casualidad en el siglo XVI. A partir de ahí, la humanidad trajo una estela de devastación ecológica. Primero, piratas ingleses, utilizando las calas secretas como escondite. Luego, la implacable maquinaria industrial de inmensas flotas balleneras. Hasta llegar al siglo XX, cuando Estados Unidos levantó una base aérea estratégica en plena Segunda Guerra Mundial. El mundo exterior había irrumpido. Y el coste biológico de esta incursión es escalofriante. 100.000. Esa es la sombría estimación de tortugas gigantes masacradas entre 1784 y 1860. La misma biología estoica que les permitió sobrevivir al océano fue su perdición. Al poder aguantar meses sin comida ni agua dulce, los marineros simplemente las apilaban vivas en las bodegas de sus barcos para disponer de carne fresca a lo largo de sus viajes. Una de las mayores tragedias silenciosas de la naturaleza. Y aquí llegamos al giro inesperado. Es hora de revelar el resto de la historia. Solemos pensar que las leyes modernas de conservación salvaron estas criaturas en el último segundo. Pero no. Quien realmente detuvo esta aniquilación total fue algo completamente ajeno. A mediados del siglo XIX, un avance tecnológico lo cambió todo: la destilación del queroseno a partir del petróleo. De repente, el mundo ya no necesitaba el valioso aceite de ballena y de tortuga para encender sus lámparas. La incipiente industria petrolera colapsó la caza naval, dándole a las Galápagos una tregua providencial que literalmente salvó el archipiélago. Entramos en nuestra última sección, las amenazas modernas y la fragilidad de la conservación. El fantasma de la extinción ha cambiado de forma. Hoy, el peligro no son los arpones del pasado. La amenaza más letal es casi invisible o engañosamente común: las especies invasoras. Tenemos larvas de la mosca vampiro que devoran a los polluelos de aves nativas en sus propios nidos. Gatos salvajes, perros y agresivas plantas de zarzamora asfixiando los frágiles ecosistemas locales. Todo esto sumado al cerco de la pesca ilegal masiva, un turismo galopante que exige una infraestructura insostenible, y la enorme sombra del cambio climático alterando las vitales corrientes oceánicas que sostienen todo el oasis. Sin embargo, frente a este oscuro panorama existe un esfuerzo legislativo titánico, una fortaleza administrativa. Hoy en día, el 97% de la masa terrestre está rígidamente protegida como parque nacional intocable. El desarrollo humano, con sus aproximadamente 30.000 residentes permanentes, está confinado a este minúsculo 3% restante, luchando cada día por mantener a raya la presión de nuestra propia civilización. Lo que nos lleva a cerrar esta emisión con una advertencia ineludible. Las Galápagos son el testimonio definitivo del milagro y la persistencia de la biología en nuestro planeta. Nos mostraron de dónde venimos. Pero ante la presión constante de la huella humana y el caos climático, cabe preguntarnos, ¿seremos capaces de asegurar que este irrepetible museo de la evolución sobreviva durante el próximo siglo? Buenas noches desde el observatorio y mantened siempre la mente alerta.